Para nosotros es un honor que hayas venido y bueno, el pueblo quiere saber, queremos que nos cuentes y a las nuevas generaciones toda esta historia tan interesante que tiene que ver con el comercio, con el boxeo, con el deporte, con la pueblada también. Así que vamos a escuchar tu historia. Contame, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Plaza Huíncul, en el viejo hospital de Plaza Huíncul, que es donde está el museo ahora. Pero yo vivía en Campamento Sol, lo que hoy es Filiday. En esos años estaba la empresa ESO y mi padre trabajaba ahí en esa empresa. Cuando él se jubila, se viene, se hace su casita acá en Cutralcó, que es en la calle Matorra y Alberdi o el Orri, me confundo las dos calles, la calle de la General Paz, perdón. Y bueno, ahí yo me vine cuando tenía 2 años y bueno, ahí pasé mi vida, ¿no es cierto? Hasta que me hice mi casa, me fui a vivir a mi casa. Así que, no, una linda historia. Qué lindo. De joven, ¿no? Contame, y trabajaste en comercio muy jovencito, en una de las casas más importantes del comercio en esa época, ¿no? Casa Guigui. Sí, mirá, yo empecé a trabajar con mi hermano, que era sacerdote. Con el maestro Badilla. El maestro Badilla. Que hay una calle aquí en la localidad. Sí, él dentro de del montón de actividades que tenía, también él compraba mercadería al por mayor, golosinas, juguetes, y veníamos tanto acá en Cutralcó a los distintos kioscos y en Zapala. Así que comencé trabajando con él, tendría 12 años. Después él fallece y yo empecé, mi primer trabajo fue como ayudante de albañil. Tenía unos vecinos al lado que me dicen: Gustavo, no nos quería dar un hermano, dicen, necesitamos un chico. Y bueno, le digo, dale, si es para trabajar, dale. Así fue mi primer trabajo. O sea que me fueron a buscar. Bueno, me acuerdo, tengo unas anécdotas ahí que pasaron. Me acuerdo un día, era un peladero entre Cutralcó y Plaza Huíncul, un perdero, no había en casa, no había en barrio como hay ahora. Y un día de viento, yo me iba a trabajar a Plaza Huíncul en bicicleta. Y un día de viento, ellos iban en moto. Y un día de viento era tan fuerte que no me dejaban avanzar. Entonces me ataron una soga al manubrio de la bicicleta y venían, viste, como si vinieran solos. Que me caí, se enredó la soga en la rueda, quedé todo lastimado, pero yo el otro día estaba en mi trabajo. Bueno, pasó eso, y un día estaban levantando una pared, y paso yo, le tiro la pared, y sabés que me faltaron el respeto, me insultaron. Vos no me vas a creer que no fui nunca más, me fueron a buscar como 5 veces, y no fui más. Después, del lado de mi casa había un maestro panadero, que era el maestro panadero, creo que era de la panadería mundial en Central, que es donde está el centro jubilado ahora. Sí. Y esa panadería le preparaba el pan a las proveedorías de YPF, la del 1, la de Central y la de Cutralcó. O sea que yo entraba a las 6 de la tarde a trabajar y salía al otro día a las 12 del mediodía. Casi no paraba en mi casa, porque era mucha la cantidad de bolsas de pan que se hacía. También me fueron a buscar. Bueno, después dejé de trabajar ahí porque no me la aguantaba. Yo tenía 13 años, tendría 13, 14 años. No me podía las bolsas de harina, no me podía las tablas. Y bueno, cumplí el mes y el dueño me dice: bueno, Gustavo, te vamos a tomar efectivo, dice, porque la verdad que no has cumplido. Y le digo, no, le agradezco, porque no me daba el cuero, era muy chico. Bueno, me quedé en mi casa. ¿Quién me salió a buscar trabajo? Mi mamá. Me acuerdo que fue donde me cambiaron porque era muy amigo. Y me dice: no, yo no necesito, dice, pero acá Don Calá creo que está necesitando un chico. Bueno, fue a hablar con Calá, mis padres eran clientes de ellos, en la época que Don Calá arreglaba calzado. Y bueno, yo al otro día estaba trabajando ahí. Así que estuve trabajando en Calá de los 14 años hasta los 23. Me manda a buscar Guigui, con un empleado que quería hablar conmigo. Bueno, fui para ver para qué me quería. Me dice: mira, Gustavo, yo tengo muy buenas referencias tuyas. Dice, ¿vos cómo estás cobrando? Le digo: yo cobro el sueldo de convenio. Digo: bueno, dice, yo te hago una propuesta mejor. Dice, te pago el sueldo de convenio, te doy un 4% sobre las ventas que vos hagas acá en el negocio de contado y el 1% es crédito. Al otro día estaba trabajando aquí. Y bueno, estuve con Guigui mucho tiempo. Yo ahí pude
ayudarle a comprar a mi hermano el primer autito. Guigui me ofrece si quería vender en mercadería a mi amigo, que no había problema, y ahí comencé con la venta domiciliaria de calzado. De calzado y ropa, porque tenía calzado y ropa. En ese momento era una casa más importante en cuanto a ropa por las marcas que vendía. Y bueno, estuve un tiempo, me compré también el terreno donde hoy tengo mi casa, lo compré a contado, o sea que... Y empezó una época en la cual Guigui empezó a andar mal económicamente porque estaba muy comprometido, muy endeudado. Bueno, estuve ahí, Guigui me permitió hacer el comercial nocturno. Entonces digo, Cookie, yo quiero seguir estudiando, le digo, ¿usted me permite irme una media hora antes? Digo, porque yo tenía que entrar a las 8, yo salí a 8:30 del trabajo. Me dice, sí, Gustavo, me dice, me alegro que vos puedas seguir estudiando. Así que gracias a ello pude terminar el secundario en la escuela, en esa época era la Margarita de Pay. Qué lindo. Y bueno, resulta que Cookie empezó a andar mal con su negocio. ¿Quién me manda a buscar? Ricardo Calá. También me dice, bueno, ¿cómo arreglaste con Cookie? Con Guigui. Dice, bueno, yo te ofrezco 2 sueldos y medio, uno en blanco, un sueldo y medio en negro, dice, y quiero que estés como encargado. Y bueno, ahí estuve 10 años, pero ahí empecé, le vendí a Guigui, seguía vendiendo a Guigui y empecé a venderle a Calá, con la venta domiciliaria por pedido. Y bueno, estuve 10 años y dejé de trabajar en Calá. ¿Por qué? Porque el trabajo afuera me superaba, era muchísimo, era un trabajo inmenso, preparar los pedidos, yo salía de mi trabajo, salía a repartir los pedidos, después llevar la mercadería, ir a buscarla, y por decirte, me pedían un determinado modelo de zapatos, les llevaba 10, 15 pares, se lo dejaba y así iba haciendo por todos lados. Y también tuve empleados, después tuve 3, 4 vehículos trabajando en la calle. Y bueno, estuve 10 años y tuve que dejar porque afuera ganaba quizás, si ganaba bien ahí, afuera ganaba 15 o 20 veces más de lo que ganaba ahí. Aparte el tiempo ya no me quedaba tiempo, porque yo salía de ahí, comía en 10 minutos y salía a trabajar hasta la hora que entraba a mi trabajo de vuelta. Entonces se me hacía imposible, no me daban los tiempos. Así que los últimos 10 años que trabajé bajo relación de dependencia, estuve muy ligado a la familia Calá, a Cuquiguí, y son 2 familias que yo las llevo dentro de mi corazón porque me permitieron progresar, me permitieron quizás tener una mejor vida, tener lo que tengo gracias a ellos por haberme dado la oportunidad, con mucho sacrificio, pero me dieron la oportunidad de crecer, de aprender un montón de cosas. Qué lindo, qué lindo. Y luego, Deportes Gap, Casa Gap. ¿Cómo? Tu negocio... Gap Calzado. Gap Calzado. Gap Calzado. Y bueno, yo afuera llegué a tener entre 700 y 800 clientes. Ya tenía empleados y vehículos trabajando. Yo seguía trabajando como encargado, pero dejé porque me superaba el trabajo. O sea que no paraba. Y tenía clientes en todos los barrios de Cutralcó, en Plaza Wincul, o sea que conocía muchísima gente, pero todo era porque daba fiado, ¿viste? Daba 30, 60, 90 días en las peores épocas de crisis del país, en la época de Raúl Alfonsín cuando fue presidente, que había una superinflación, o sea que yo le fiaba a todo el mundo, ¿viste? Todo el capital que no era mío porque me lo daban, yo toda esa mercadería la retiraba de Calá. Hasta a través del tiempo yo empecé a comprar en fábrica, directo de fábrica, y también trabajaba con la mercadería de Calá. Así que era un trabajo, habían zapatos repartidos por todo el barrio, pero fue una época muy linda, una época de mucho sacrificio. Qué lindo. Luego estuviste también participando en el centro de comerciantes. Sí, estuve en 2 periodos de Carlos Ares, porque Carlos Ares estuvo, creo que hasta ahora sí, actualmente sí, creo que está como presidente nuevamente de la Cámara de Comerciantes. Creo que Carlos Ares ha estado como 8 o 10 veces como presidente de la Cámara, y en 2 periodos que estuvo él, yo también participé en la comisión directiva y también trabajando, o sea,
A ver, decirse que uno se siente orgulloso queda feo, ¿no? Pero yo me siento doblemente orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida porque para ayudar, para colaborar, porque las cosas me han salido bien. Por allí quizás me equivoqué en lo mío, ¿no? Pero fue por hacer cosas por los demás, por ayudar a quien me lo pedía y bueno, no me arrepiento de nada de lo que hice y creo que por eso te digo que me siento doblemente orgulloso, porque todo lo que hice por los demás fueron con resultados positivos, quizás negativos para mí, pero positivos para la sociedad. Qué bárbaro. En la sede del barrio Parque Oeste también fue una época de muchos presidentes amigos, ¿no? Sí, fue varios barrios. Fue una época en la cual organizamos entre los 2 o 3, organizamos, en ese momento eran 18 los barrios de Cutralcó, organizamos los 18 barrios con candidatos a presidente de barrio y en la cual en esas elecciones ganamos de 18 barrios, ganamos 15. Y a mí me tocó ser presidente en 2 periodos en el barrio Parque Oeste, donde actualmente vivo, ¿no? Toda mi vida he estado ahí, de los 27 años. Y bueno, fueron 2 años, el primero sobre todo, de muchísimo trabajo en el centro comunitario. Teníamos una comisión donde incluso algunos vecinos venían a colaborar, donde machimbramos, pintamos, revocamos y lo hacíamos todo así de corazón, ¿no? Con la colaboración de los vecinos. O sea, sí que se trabajó mucho ahí. Yo me acuerdo que esa primera elección yo la gané con el 74% de los votos. Qué lindo. Y el que me ganó a mí en esa época fue José Forma, que era presidente de las 450 con el 75% del voto, la primera elección. La segunda no me acuerdo, pero sí, los 2 primeros años fueron de muchísimo trabajo. Trabajo colaborativo que hacían los vecinos para hacer las redes de cloaca. Sí, bueno, mirá, también hicimos esos jueguitos que están ahí, esos juegos para los chicos, lo hicimos nosotros, las columnas, hay 3 columnas de luz dentro del predio que las colocamos nosotros. O sea, primero tratamos de dejar el centro comunitario en condiciones como para poder tener alguna entrada de dinero. Había una ordenanza en esa época que calculo que debe estar todavía, nada más que no se aplica, es que se le debe dar a los presidentes de barrio una X cantidad de dinero para poder movilizar y hacer cosas. A ver, se te quema un foco, vos no podés estar golpeando las puertas de la municipalidad para que te den un foquito o para que se te rompa una cerradura. Yo jamás fui a la municipalidad a pedir. Todo lo que se hizo con esfuerzo propio y con la ayuda de los vecinos. Yo me acuerdo que cuando queríamos hacer algo, recorría a los vecinos de ahí cerca del gimnasio y le decía: vecino, queremos hacer esto, usted podrá colaborar con una bolsa de cemento, una bolsa de cal. Sí, Gustavo, sí. O sea que también tuve el apoyo de muchos vecinos. Con el tema de la red cloacal, en esa época había muchos vecinos que no estaban conectados a la red principal de la red cloacal. Y bueno, ¿qué hicimos? Yo conseguí 2 motocompresores, creo que se llama, con los martillos, que era para hacer la excavación, la zanja. Y le pedíamos al vecino y le cobrábamos 60 pesos. Teníamos 2 muchachos que le teníamos que pagar, que eran los que hacían la excavación. Le pagamos 25 pesos cada uno, 50 pesos. Y nos quedaban 10 pesos. De esos 10 pesos lo usábamos para afilar las puntas de los martillos, porque era pura tosca eso. O sea que había que afilarlas continuamente. Y al vecino hicimos más o menos 60, 70 conexiones de red cloacal. Nos prestaron 2 equipos. Un equipo nos prestaron roto, que no lo pudimos arreglar, que el mecánico era Coco Briceño, en ese momento él era presidente del barrio Parque Este. Y otro con motor, otro compresor, que nos prestó Reinaldo Barro. Bueno, con ese pudimos hacer esa cantidad de conexiones con el vecino. Bueno, llegó un momento que él lo necesitaba porque trabajaba con eso y bueno, no pudimos hacer más. Pero sí pudimos hacer un trabajo muy importante para todos aquellos vecinos que no lo podían pagar particular, porque, por decir, nosotros cobramos 60 pesos, quizás un trabajo particular le salía 600, 700 pesos. O sea que no dejamos nada para el centro comunitario. Pero sí
teníamos la posibilidad de alquilarlo, no alcanzaron los días de la semana para alquilar, para ¿no? cumpleaños, para fiesta, y yo llevé 110 sillas que eran mías, que yo utilizaba para el boxeo. Yo había comprado 130 sillas. Bueno, esas sillas, cuando yo termino el segundo mandato, esas sillas quedaron ahí. Yo las dejé en el centro comunitario. Y al tener la silla, la gente cuando alquilaba no tenía necesidad de andar alquilando sillas porque ya tenía. Y bueno, ahí quedaron, las regalé, quedaron en el centro comunitario, todavía deben quedar algunas. Y bueno, fue un trabajo muy duro, muy duro. Pero la idea mía era, en esa época, no había centro de salud en el barrio, como tampoco había destacamento policial. Y por el tema de seguridad habíamos tenido una reunión con los vecinos, estuvimos reunidos con la cúpula policial de acá de Cutralcó, y bueno, ellos no podían hacer nada. Así que se dio la oportunidad de tener una reunión de todos los presidentes de barrio con don Felipe Zapaz cuando era gobernador, y cada presidente de barrio llevaba o le explicaba las necesidades que había en el barrio. Y bueno, yo me largué del 10º piso. Nosotros estábamos enfrente, estábamos todos presidentes de barrio, y ¿qué fue lo que le pedí? Es si se podía hacer un destacamento policial y el centro de salud, ahí porque había un espacio. Yo había hecho hacer un plano para hacer las dos cosas juntas, porque había un espacio muy importante para poder hacerlo. Y bueno, acá me dice don Felipe, mirá Gustavo, dice, ¿puedo llegar a la altura del techo? Que yo te regalo el techo. Le digo, ¿me lo dice en serio? Sí, bueno, muy bien. Al otro día vengo, yo en esa época estaban las chicas, no sé si te acordás, que trabajaban en los centros comunitarios, las chicas de la ley 1821 y la 2128. Uno era provincial, la otra era nacional. Así que les comenté lo que me había hecho don Felipe, le digo, ¿me dan una mano? Le digo, y le expliqué lo que quería hacer. ¿Qué hice? Le saqué la camioneta a uno de mis vehículos, a la camioneta sobre todo, y empezamos a juntar ladrillos casa por casa en el barrio. Y yo me reía, porque antes los ladrillones, venían de acuerdo al horno que lo hacía de distintas medidas. Entonces por ahí nos daban unos chiquititos así, por ahí uno así, y yo decía, ¿cómo lo vamos a pegar? ¿Viste? Pero bueno, recorrimos la mitad del barrio, no sé la cantidad de ladrillos juntamos, pero ¿por qué? Porque cuando yo asumí la primera presidencia del barrio, me encontré que habían ventanas, juegos de baño, puertas, había un montón de materiales. Entonces yo pensaba en eso. Y yo digo, lo voy a lograr, lo íbamos a hacer entre los vecinos. Pero lamentablemente yo después me enfermé, fue en el segundo periodo, yo me enfermé, tuve 3 meses en Neuquén y no me alcanzó el tiempo, ¿no es cierto? Otra de las propuestas o proyectos que teníamos era colocar los semáforos en la Avenida del Trabajo, ¿viste? Los semáforos que están ahí en la Ruta 22. Bueno, había semáforos en esa época. Y con Coco nos habíamos puesto de acuerdo, y creo que en ese momento estaba como intendente Chito Jalil, me parece que estaba en Neuquén. Y a través de Simón Jalil íbamos a tratar de conseguir los semáforos, aunque sea usado, para colocarlos así en la ruta. Porque era un peligro cruzar, que hoy todavía es un peligro. Es un peligro por la gente que cruza caminando, ¿no es cierto? Otro día leí un artículo ahí que pedían, y creo que se está tratando en el Consejo Deliberante. Así que bueno, fueron 4 años de muchas anécdotas, de mucho trabajo. Y yo me acuerdo que me quedaba muchas veces solo, porque los restos miembros de la comisión, como José Almendra, que era el vicepresidente, Fanny Gutiérrez, que era la esposa de José, la secretaria, Héctor Aravena, y bueno, Esteban Hernández, y varios vecinos que se acercaban a colaborar. Claro, ellos se iban, llegamos a determinado horario y se iban. Y yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana trabajando solo. Y viste que siempre hay esas viejas chupas, ¿viste? Entonces que veían mi camioneta esa hora, y hasta que me preguntaban, pero Gustavo, ¿qué hace en el centro comunitario? Que no sé qué se habrán imaginado. Yo digo, no, yo me quedo pintando, trabajando, arreglando algo. Pero bueno, pero eso fue la historia de mi barrio, ¿no? Qué lindo. ¿Y el boxeo, Gustavo? La conexión con el boxeo, ¿cómo comienza? Mira, yo comencé con karate, empecé practicando taekwondo.
Bueno, resulta que tuvimos una diferencia con el primer instructor que trajo el taekwondo acá a Cutralcó, que era Roberto Ner, que hoy todavía sigue en la provincia, y tuve una diferencia y empecé a practicar karate do, estilo Pantera. ¿Con quién? Con Luisito Natalini. Y me sirvió muchísimo porque en el taekwondo se utiliza mucho las piernas y muy poco las manos, ¿cierto? Entonces me sirvió el taekwondo. Pero con el karate do lo complementé, porque se trabajan más las manos que las piernas. Entonces complementé y me sirvió un montón. Y bueno, llegó un momento que con Luisito nos separamos porque él enseñaba en la escuela policial. Así nos separamos, así que yo me quedé con un grupo de alumnos, se sumaron otros y estuve 10 años practicando karate. Bueno, estando ahí en el gimnasio municipal, entrenaban los boxeadores. Entonces yo los miraba a ellos como practicaban y ellos me miraban a mí. Y nos fuimos haciendo medio amigos, y me invitaron a un festival. Era el primer festival de boxeo que yo iba a ver en forma directa en mi vida. Y me invitaron, fui. Y bueno, vi que había chicos con muchas condiciones, pero le faltaba parte física, le faltaba una mejor preparación. Y me acuerdo que a uno de ellos, al hermano de Johnny Roja, el papá de Chivita Roja, le dejaron un ojo así. Y yo estoy en una foto donde estoy en el ringside alentándolo a ellos. Tengo una foto. Y bueno, fui al festival, me fui medio triste porque vi poca gente, no sé si habían 200, 300 personas, un ring medio desarmado, mal organizado. Bueno, me fui medio tristón, ¿no? Porque sé lo que es organizar y es un sacrificio tremendo poder hacerlo. Bueno, yo seguí con mis alumnos de karate y como las 2 semanas aparece el papá de Chivita Roja, Johnny Roja, con el hermano, con Ricardo Roja, que después fue mi mano derecha en el boxeo, Ricardo, y a pedirme si yo los podía preparar. Dice, nos quedamos sin técnico, dice, después del festival hubo un problema con el técnico, dice, y vemos cómo vos trabajás y me gustaría que vos nos prepararas. Le digo, pero si yo de boxeo no sé nada, digo, lo mío es el karate, digo, nada que ver. No, pero danos una mano, que eso. Bueno, lo pensé 1 o 2 semanas, yo a mis alumnos jamás cobré nada, jamás les cobraba un peso, siempre colaboraba, lo hacía por ayudar. Y bueno, lo pensé y digo, no, me necesitan más ellos que mis alumnos, porque mis alumnos podían pagar a cualquier otro instituto o cualquier otra persona que le enseñara. Así que ahí comencé con el boxeo. Y bueno, comencé a prepararlo, después no había quien organizara, así que empecé a organizar yo. Te estoy hablando del año 86, 87. Y empecé a prepararlo, empecé a organizar. En el año 89 yo en esa época organizaba festivales amateur y empecé a organizar, la gente me empezó a pedir por qué no organizaba festivales profesionales. Y bueno, en el 89 saco la licencia a nivel nacional como promotor de box. O sea, es con esa licencia que aún la tengo, la tendría que renovar, pero bueno, ya está, fue una etapa de mi vida. Empecé a organizar festivales profesionales y tuve la suerte de hacer debutar a 3 boxeadores de aquí de Cutralcó. Le terminé su carrera amateur y lo hice debutar como profesional. Y empecé a traer festivales de distintos puntos, de boxeadores de distintos puntos del país, como Gustavo Valla, ex campeón del mundo, Pajarito Hernández, campeón argentino, sudamericano, Rufino Narváez, Marcelo Di Croce. Traje boxeadores muy importantes. Y en el año 94 realizo el primer título sudamericano que se hacía en la provincia. Y así, bueno, fueron pasando boxeadores de Chile, delegaciones de Chile, de San Rafael Mendoza, de Córdoba, qué sé yo, de distintos lugares del país, de Puerto Madryn, de Trelew. Fueron 10 años también durísimos, porque costaba muchísimo en esa época organizar un festival, porque no es como ahora que están las redes sociales, tenés internet, claro, tenés el teléfono, el celular. Antes, con la gente que yo me conectaba cuando comencé de cero. Y para empezar a conocer promotores, como conocer boxeadores,
tenía que viajar cada vez que hacía un festival. ¿Por qué? Porque la mayoría de los técnicos, los boxeadores no tenían teléfono, era muy raro que uno tuviera un teléfono fijo, y alguno quizás el vecino tenía y así me comunicaba. Entonces tenía que viajar a todo el valle. Me acuerdo cuando recién inicié, fuimos con 2 chicos más que boxeaban, fuimos a Picunefú, no encontramos a nadie de boxeo, fuimos a Piedelaira tampoco, fuimos a Bariloche, al cuartel de los bomberos, porque ahí en esa época organizaban. Resulta que no me supieron dar ningún dato, me vine a Villa Langostura y ahí encontré un señor, pasé por San Martín, en San Martín estaba prohibido el boxeo, fui a Junín, en Villa Langostura encontré a ese señor que tenía 2 o 3 boxeadores. En San Martín no conseguí nada, en Junín tampoco, y en Zapala, bueno, así iba organizando los festivales. Era muy difícil. Hoy es muy fácil organizar un festival. Antes tenías que ir, yo tenía que ir a Neuquén, de Neuquén me iba a Centenario, de Centenario me iba a Chipolete, de Chipolete me iba a Roca, me iba a Regina. Era tremendo organizar un festival antes. Hoy no, hoy se hace todo a través de las redes sociales. Sí. Así que bueno, fueron 10 años duros, yo me acuerdo que en el barrio Unión, David Gómez, la Cobra Gómez, era boxeador amateur y él tenía su grupo ahí, y yo en el gimnasio municipal. Vino un día a hablar conmigo y dice: Gustavo, me gustaría, dice, que vos me prepararas, que me terminé la carrera como boxeador amateur y me gustaría debutar. Le digo: pues tengo que traer a todos mis alumnos. Digo: bueno, David, no digo, no hay ningún problema, vamos a hacerlo. Entonces me encontré con 25 o 30 chicos que había que preparar. Y en la parte física los preparaba de forma grupal, pero después yo lo tenía que preparar en forma individual en la parte técnica de cada uno. O sea que era un desgaste físico tremendo. Yo había muchos boxeadores que los sacaba a correr a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, en invierno, en verano, corriendo 10 kilómetros por día. Yo entre el karate y el boxeo estuve 20 años corriendo 10 kilómetros por día. O sea que tengo muy buena experiencia, anécdotas que te quedan, cosas positivas, cosas negativas, pero lo logré. Que hasta el día de hoy, lo que yo hice en esa época, yo estuve relacionado con el boxeo del año 86-87 hasta el 97, organizando prácticamente un festival por mes. Un festival por mes. Era una locura, porque terminaba un festival y ya tenía que estar organizando otro. Y todo lo hacíamos nosotros, armar el ring. Mira, en el boxeo terminé siendo preparador físico, manager, promotor, árbitro, jurado. Lo hice todo, lo único que me faltó ponerme los guantes y subir al ring a pelear. Pero no, la verdad que no me quejo. Tuve muy lindas experiencias, con muy buenos resultados en cuanto a los chicos. El caso de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, sí. Bueno, la base de su papá en el amateurismo, la base de Pablo en el amateurismo fue su papá. Él entrenaba con su papá y yo tenía 25 o 30 chicos para preparar. Pero él trabajaba allá, yo acá. Y le consigo pelea a David Gómez como profesional en Puerto Madryn y a Pablo Sánchez como amateur. Y bueno, en ese festival le digo al promotor, porque yo sabía lo que era organizar, le digo: mira, no nos llevé a hotel, le digo, si vos tenés lugar en tu casa, llevanos, poner unos colchones, le digo, dormimos ahí, le digo, no te hagas problema, le digo, por el tema de comida nos queremos ir al restaurante, preparar algo en tu casa, todo, porque yo sabía lo que era, el sacrificio que era. Y bueno, fuimos. En ese festival estaba el técnico de la selección amateur de boxeo, que había llevado un pupilo. Entonces yo hablo con el técnico del seleccionado nacional de boxeo. David Gómez esa noche empata en una muy buena pelea y Pablo Sánchez pierde. Pero bueno, gracias a ese contacto que hice con el técnico seleccionado amateur de Argentina, a Pablo Sánchez lo llaman a los 3 o 4 meses, lo llaman a un campeonato nacional amateur. Y bueno, le tocó pelear la final con el mismo rival que había peleado en Puerto Madryn y ganó. Bueno, ahí salió campeón argentino amateur y ahí comienza la historia de Pablo Sánchez. Después tenía
tenía chiquitos de 9 años que le enseñaba, y uno de ellos fue Mario Quintumán, que le enseñé de los 9 años hasta los 14, 16 años. Después su papá se lo llevó a Buenos Aires, y allá lo hicieron debutar. Después volvió acá y me dice, Gustavo, dice, ¿por qué no hace un festival en mi barrio? Me gustaría pelearlo en mi barrio. Él vivía en las 450. Digo, pero Mario, le digo, ¿dónde lo vamos a hacer? Dice, en la escuela. Digo, pero si en la escuela, el salón, ponemos el ring, digo, no van a entrar más de 100 personas. Digo, no, dice, pero deme el gusto. Bueno, le digo, yo sé que voy a perder plata, le digo, pero lo vamos a hacer, te voy a dar el gusto. Y bueno, hablé con el director de la escuela, que no me acuerdo si era, bueno, no me acuerdo del apellido del director, y me lo autorizó. Y hice un festival ahí en las 450 en la escuela. Y bueno... y todos los festivales se hacían en el gimnasio municipal, los otros. Sí. Sí, la verdad que estoy agradecido a todos los intendentes de esos 10 años que pasaron, a don Ernesto Astein, bueno, a quien no le puedo agradecer es a Adolfo Gritini, porque lamentablemente yo dejé también por no me prohibía hacer en el gimnasio, pero yo tenía el gimnasio lleno de publicidades, tenía cerca de 90 publicidades. Pero gente que colaboraba con el boxeo. ¿Cómo? Gente que colaboraba. Sí, comercio, los viejos comerciantes de Cutralcó que me daban una gran mano. Yo con lo que recaudaba ahí cubría quizás un 40% de costo del festival. Pero bueno, en esa época también jugaba Petrolero ahí, Petrolero Argentino en Basque. Y claro, como veían todas las publicidades, yo tenía un acuerdo con el director de deporte que las publicidades quedaban fijas. Yo no me acuerdo si yo las cobraba trimestral o semestral, no me acuerdo, pero yo le daba un porcentaje a la dirección de deporte, porque según me decía que no tenían ni elementos de limpieza. Entonces yo le pagaba y me daba un recibo. Entonces la gente de Petrolero, cuando vio todos los carteles, me fueron a pedir, me acuerdo, a mi negocio, si yo les dejaba vender las publicidades para ellos, para recaudar para el club. Le digo, mirá, no puedo, le digo, porque están tan fijas las publicidades y el acuerdo que yo tengo con los comerciantes. Entonces cuando se entera Gritini, en ese momento estaba de campaña, cuando gana, lo primero que hizo fue mandarme a sacar las publicidades. Y bueno, le digo, déjame que termine el trimestre o el semestre, le digo, y yo saco, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cantidad de auspiciantes que yo tenía no me daba el tiempo para colocarla solamente en el festival y volverla a sacar y al mes hacer lo mismo. Así que me perjudicó un montón. Pero después nunca he tenido problemas, nunca me negaron el gimnasio. No, en eso estoy agradecido. Lo que sí nunca tuve en esos 10 años fue apoyo oficial. Claro. Por eso digo, me siento doblemente orgulloso de todo lo que he hecho, pues siempre lo he hecho generando los recursos para poder hacer cada cosa que yo quería. Qué lindo, la verdad que muy lindo. Te serví un cafecito. Me han dicho que es muy bueno, lo voy a probar. Sí, de Bonafide. De Bonafide. De Bonafide, sí. Bueno. Sí, así que le agradecemos a la señora Isabel que nos regala este rico café para compartir con amigos. Está bien. Tenés que pedir que te regale algunos chocolates también para le vamos a pedir también. Para compartir le vamos a decir con los invitados. Nos sugirió. Isabel, sí la conozco, sí. Una gran persona. Sí, así es. Muy comprometida también con lo social. Sí, me alegro. Sí, siempre vas a encontrar gente comprometida con lo social. Siempre hay gente que quiere hacer cosas por Cutralcó. Y eso es muy importante. Por eso muchas veces los gobiernos tienen que saber dónde colaborar, dónde estar, porque por ejemplo presidente de barrio, no es muy difícil ser presidente de barrio, pero no son todos los que trabajan, son pocos los que trabajan, porque la mayoría esperan que les den todo para poder hacer las cosas, y otra cosa es generar recursos, generar las ideas para poder hacer cosas en el barrio por los vecinos. Así es, la verdad que una historia muy linda, Gustavo. Sí, y yo también a través después del boxeo también organicé 5 desfiles de moda. Ah, también, sí, vimos, porque esto es un tríptico de la época, donde un periodista de aquí de Cutralcó, el señor Orlando Coronel, pudo hacerle una entrevista a Gustavo, y también menciona acá
menciona lo de los desfiles de moda de Gustavo, de Gap Calzado. Bueno, mira, los desfiles de moda, ¿querés que te comente? ¿Tenemos tiempo? Te comento algo. Yo podría estar 3 días charlando con vos, porque 30 años, fueron 30 años de trayectoria en lo social, en el deporte, en lo institucional, en lo vecinal. Y bueno, el tema de los desfiles de moda, me acuerdo que en esa época Ketty Baigorria, que fue director de cultura también, su esposa Olga Stete, yo ya tenía mi negocio, Ketty tenía un grupo de chicos que le enseñaba canto y guitarra. Entonces me vinieron a pedir si yo no colaboraba con ellos para que los chicos de ellos en los desfiles cantaran. Así que era un laburo tremendo, ¿viste? Organizar los desfiles de moda. Para como por lo general los desfiles de moda se juntan 3 o 4 casas, le piden una colaboración, uno pone calzado, otro pone la ropa, el otro, ¿entendés? Ropa deportiva, ropa de vestir, el traje de novia que antes se utilizaba. Y bueno, yo lo hacía con mi negocio, que era un pequeño negocio. Y era un sacrificio tremendo, que venir los modelos a quedarte fuera de horario. Y era todo por colaborar, ¿viste? Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por colaborar. Esos 30 años de trayectoria fue siempre para colaborar y ayudar. Y bueno, el desfile de moda lo hicimos en el gimnasio municipal, armé las pasarelas con luces, el escenario, y muy lindo. Y después acá, cuando nos estaba la sala de drama también, que creo que era el centro cultural acá, también hicimos un festival. Un desfile, después en la escuela que está atrás de la 119, 152. Después se me ocurrió hacerlo acá en la calle Roca, corté la calle Roca sin ni pedir permiso al municipio, al aire libre, y después me reía porque cuando me quise acordar no tenía dónde se cambiaran los modelos. Claro. Hasta el último momento consiguiendo un colectivo, ¿viste? Para que se pudieran cambiar arriba del colectivo. Aparte llegó un momento que ya le alumbraba la luz que estaba en la calle y nada más, ¿viste? O sea, y hice la pasarela así media embajada, ¿viste? Y claro, ¿qué pasaba? Que los chicos con los zapatos nuevos se refalaban y se iban, ¿viste? Así que tenía que ir yo uno por uno, ¿viste? Ayudarlo a bajar. Que es un montón de anécdotas que te quedan, recuerdos lindos que te quedan, ¿viste? Así que, contento, muy satisfecho todo lo que he hecho, Por así me perjudicó en lo económico, me perjudicó en la salud porque me enfermé, me perjudicó en lo familiar, pero no me arrepiento nada de lo que hice, no me arrepiento de nada porque yo nunca tuve esa mentalidad de empresario. El empresario es frío y calculador, y está muy bien, ¿no es cierto? Por eso le va muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me dejaba de llevar por esto, por el corazón. Pero no hablando, cuando vos decís el corazón, vos lo primero que pensás es en una mujer. Y sobre todo cuando hay mujeres lindas como la secretaria que tenés acá. Pero este te engaña. Entonces me vi perjudicado. Y con el tema de la salud, bueno, yo trabajaba hasta 17 horas por día, no dormía. Cuando viajaba con los boxeadores a distintos puntos del país, salía unos kilómetros, me quedaba dormido. A la vuelta manejaba cualquiera de los chicos sin saber manejar. Qué sé yo, un montón de cosas, un montón de anécdotas, ¿no es cierto?, que quedaron. Pero no me arrepiento de nada de lo que hizo, me perjudicó. Lamentablemente tuve 10 años muy duros de mi vida, que estuve enfermo, ya por el 97 comencé con mi enfermedad y me costó salir. Y cuando tenía que estar fuerte para defender lo mío, no lo pude defender porque no estaba bien. Bueno, pero hoy estás bien. No, hoy estoy de 10 más 1. De 10. De 10 más 1. Pero no, contento porque hoy disfruto de cosas que antes no lo podía hacer, disfruto de una peña, de un baile, ando metido por todos lados. De los amigos. De los amigos, de mi nieto, de las amistades, como vos siempre compartimos largas charlas tal vez de un cigarrito y un cafecito, un juguito, compartimos. Y bueno, hoy puedo hacer una vida que antes no la podía hacer, porque vivía no vivía 1000 por hora, que es mucho, vivía 2000 por hora, y me olvidé quizás de vivir yo haciendo cosas. Descuidé mi trabajo, descuidé mi familia, me enfermé, qué sé yo, pero no me quejo. Hoy no lo volvería a hacer porque no tengo esa fuerza que tenía cuando era joven. Pero hoy seguís como entrenador, porque estás entrenando a tu nieto. Sí, bueno, mi nieto va full, él juega en Alianza, en la categoría 2008,
y ahora tuvieron una semana de receso porque terminó el campeonato y ahora creo que, no sé si 1 o 2 semanas más comienza la Copa Neuquén. Así que lo empecé a entrenar a mi nieto en la parte física. Así que mirá cómo será el entusiasmo que tiene, que anoche salió solo, estaba lloviendo. Le digo, no vamos a salir porque está lloviendo. No, tata, voy a salir igual, me dice. Y de paso le voy agregando la gimnasia del karate, de boxeo. Y bueno, voy a ver por ahí, porque me ha dicho varias veces que lo prepare. Y hay gente que por ahí me dice, che, Gustavo, prepara a mi nieto. Pero ya está, ¿viste? Eso fue una etapa de mi vida y a mí me gusta estar físicamente no 10 puntos sino 11 puntos para yo poder exigir a mi pupilo. Claro. Y hoy, bueno, lo puedo hacer, ¿viste? No, qué sé yo, uno tiene que ir dejando la etapa que pasó en la vida y cerrando etapas, ¿no es cierto? Así que bueno. Gustavo, la verdad que ha sido una charla muy interesante y da para que vengas una segunda vez a contarnos otras anécdotas, ¿no? Así que te agradecemos mucho que hayas venido y bueno, pedirte si querés dejarle algún mensaje a amigos, conocidos, familia. Mira, yo me siento muy contento, a mí la plata no me sobra, quizás me puede faltar, pero yo en la vida sembré amistad y quiero que coseché amigos. Yo donde voy me encuentro con gente que me conoce, y eso es lo importante en la vida, ¿no? Que la gente te conozca, que te salude, y por ahí me saludan con mucho afecto y me hace sentir vergüenza por ahí porque no me acuerdo quiénes son. Y eso, claro, son cuando yo iba con el calzado a dejarlo a domicilio, había chicos muy chicos, que hoy son personas adultas mayores, y ellos se acuerdan de mí. Sí, te cuento una anécdota. Me encuentro un día en la cafetería del casino acá de Cutralcó con un chico, me dice, hola Gustavo, ¿cómo te va? Le digo, ¿nos conocemos? Me dice, sí, si vuelvo a mi casa, dice, dejaron los zapatos. Dice, yo era chiquito, dice, y mi mamá nos decía, dice, cuando mi mamá no tenía plata, nos decía, dice, vaya con Gustavo que seguro que le va a dar. ¿Me entendés? Entonces, me conoce muchísima gente. Y fueron muchos años, 20 años de andar trabajando así, con la venta por pedido a domicilio, tanto en Cutralcó como en Plaza Huinco, en todos los barrios. Y entonces todo esto, sumado a todas estas cosas que te he contado, me conoce muchísima gente. Y muchos me saludan con mucho afecto y por ahí los tengo que preguntar quiénes son, ¿viste? Y me siento un poco de vergüenza, ¿no? Porque queda medio... Pero ya cuando empiezo a recordar, lo primero que le preguntan en qué calle vivía, cómo es tu apellido, y trato de hacer memoria para acordarme. O sea que tuve una trayectoria linda. No te conté que también tuve 2 años en un colegio de cura, en Junín de los Andes. Mi hermano estaba como sacerdote, maestro Badilla, mi otro hermano estaba haciendo la escuela, terminaba la escuela primaria porque era un colegio primario. ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros éramos 10 hermanos, 10 hermanos, 4 hermanos por parte de padre y 2 hermanos por parte de madre. Mi papá queda viudo con 4 hijos, viudo. Mi mamá queda viuda con 2 hijos. De ahí ellos se casan y nacimos 4 más. O sea, como éramos 10 hermanos. Hoy actualmente quedamos 4. De los varones soy el único. Así ¿mujeres? Que, Florcita, Carmen y Fresia Galia. Sí. Bueno, ella es una fan de Café Turismo, Galia. Sí. Bueno, sí. Y Florcita también, ¿no? Sí. Que seguro que nos está mirando, así que les mandamos un saludo enorme. Bueno, y un saludo para toda mi familia, mis amigos, a la gente que me conoce, y le pido disculpas si por ahí no los recuerdo, porque es mucho el afecto con el cual me saludan y yo por ahí paso vergüenza, pero no, yo soy muy sociable, muy de conversar con la gente, muy de comprometerme hasta el día de hoy. A quien le puedo dar una mano se la doy y bueno, pero tengo mi conciencia tranquila que todo lo que hice, lo hice pensando en el prójimo. Así es. Así que bueno, te felicito por tu programa. Gracias. Me convenciste, acá estoy. Así es. Sí,
bastante tiempo que estaba. Sí, que me Gustavo, insistía. tenés que venir a contarnos la historia. No, que te solo- olvidaste de algo, que tenés que venir a recordarnos, y eso seguramente es para un programa. Tuviste una participación muy importante en La Pueblada. La conocemos, yo conozco la historia, y ahora no comentaste mucho, pero me gustaría que vinieras, comprometerte públicamente, que vengas y nos cuentes, porque tenemos fotos nosotros que te hemos visto. Así que Sí, sobre todo fue en la segunda poblada, ¿no? Pero bueno, Sí. lo dejaremos para otro momento. para otro momento y charlamos sobre La Pueblada. ¿te charlamos parece? sobre la poblada. No, sí, no hay ningún problema, sí, podemos seguir charlando y contarte alguna anécdota que me han pasado, ¿no es cierto? Así es. Tanto como en el museo, en las distintas cosas que he hecho, siempre quedan las anécdotas, las positivas y las negativas. Así. Se aprende de las dos, ¿no es cierto? Así es. Porque Bueno, es- vamos a hacer un programa para anécdotas y La Pueblada, ¿te parece? ¿Está bien? Sí, no hay problema, no hay problema. Gustavo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, yo- así que Yo te agradezco a vos y a todas las chicas acá y tus compañeros de trabajo que hacen un programa muy lindo y muy importante, porque le da la posibilidad a mucha gente que venga a expresarse, a decir lo que hace, lo que no hace. Y te digo más, esto de la sala de drama me trae un recuerdo lindo, pero también me entristece. Pues yo esta sala de drama, después de muchos años, la vine a conocer por Federico Sandoval, que él hacía la exposición de cuadros, y yo vine en una oportunidad y gracias a él conocí la sala de diorama. Después yo con él también estuve ahí, conocía las exposiciones en la Casa de la Historia, ¿no? sí. La Casa de la Historia, que lo ayudaba, le hacía de mozo, éramos muy amigos. La verdad que le lamento mucho su partida. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No me des más cuerda porque No, tenemos que- sí, tenemos otro programa. Está bien, gracias. Muchas gracias. Si no, se nos van a aburrir los televidentes. Nada que se van a aburrir, cuando empiece a contar cada anécdota que tengo, ¿sabes? Me había olvidado, me acordé a lo último de lo de La Pueblada. Vamos a traer, sí, después las fotos, y vamos a mostrar fotos. Está muy bueno lo de La Pueblada. Lo que pasa es que es difícil